Señores, quiero predicar, no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve por televisión y nos escucha por la radio y por las redes sociales. Denle un aplauso a todas esas personas que cada domingo pues así lo hacen. Ayer estábamos la pastora y yo en un lugar que está a 250 kilómetros de aquí de la iglesia y la pastora se llevó una tremenda sorpresa. Sucede que otra pastora que tiene su culto en la tarde, en la noche, le dijo: pastora, mi esposo y yo nos conectamos todos los domingos para escuchar el culto en Itcan. Gloria a Dios por eso. No sabemos hasta dónde estamos llegando, déselo más fuerte al Señor. Pero estamos bendiciendo las personas acá en la casa. Quiero bendecir a Fabián y a Santa que están por aquí. Pónganseme de pie, hijos hermosos. Démosle un aplauso a esta pareja hermosa. Cuánta felicidad nos entregan al verlo acá. Pueden sentarse, gracias de corazón. Bueno, quiero predicarles dando continuidad a esta figura que ha estado recorriendo iglesias. Este individuo que decidió levantarse de su banco en su iglesia y salir a explorar nuevas iglesias. No se sentía cómodo en su congregación, pero decidió ir a buscar lo que él llamaba como la congregación perfecta, la iglesia perfecta. El tipo tiene meses dando vueltas, ¿verdad? Ya ustedes lo han visto. Han escuchado de ese individuo. Tiene varios domingos recorriendo iglesias, buscando la iglesia perfecta y no la ha encontrado. Ahora resulta que el hombre se fue a la iglesia de Éfeso. ¿Alguien ha escuchado hablar de la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso es una iglesia icónica para el evangelio. No solo por su fundador. Cristo fundó la iglesia, pero la plantó el apóstol Pablo. Y allí colocó como su pastor al joven Timoteo. Y Pablo inicia hablándole a Timoteo sobre la iglesia de Éfeso. Y no lo hace en la epístola a la iglesia de Éfeso, sino que lo hace en la epístola a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo. Y ahí le dice Pablo a Timoteo algunas cosas sobre esta iglesia. Una iglesia con una característica impresionante. Y es que en Éfeso, en esa ciudad ubicada en la antigua Asia Menor, que hoy es conocida como la parte que comprende Turquía, pero que en su momento fue Bizancio y en otro momento fue Constantinopla. En ese lugar había nada más y nada menos que una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Usted escuchó hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Bueno, una de esas 7 maravillas del mundo antiguo estaba ubicado y construido nada más y nada menos que en la ciudad de Éfeso, donde se plantó la iglesia que la persona que nosotros hemos creado en este mensaje ha ido a visitar en el día de hoy. En esa iglesia de Éfeso, en esa ciudad de Éfeso, más bien, estaba construido lo que se conoce como el templo a la diosa Diana. Este templo, con toda su belleza y esplendor arquitectónico, fue incluido por los sabios del ayer de la antigüedad entre una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que ustedes recuerdan algunas de ellas, como los jardines colgantes de Babilonia. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el coloso de Rodas? Esta estatua grandísima que tenía un pie a un lado del mar y otro pie al otro lado del mar, el coloso de Rodas. ¿Recuerdan las pirámides de Egipto? Una de las 7 maravillas de la antigüedad. Entre esas pirámides estaban la de Keops, Kefren y Miserinos. ¿Recuerdan esos nombres, verdad? No le culpo si no recuerdan los nombres, no tienen que recordarlo. Y entre esas maravillas de esa antigüedad estaba nada más y nada menos que el templo a la diosa Diana allá en Éfeso. Éfeso, un lugar que por tener este tipo de característica era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Donde había ciudadanos que no se consideraban ciudadanos de ningún lugar y a la vez ciudadanos de todo el mundo. Eso es cosmopolita, un ciudadano
de todos los lugares del mundo. En el caso suyo y mío, no somos cosmopolitas. Nosotros tenemos una ciudadanía divina, que es la ciudadanía celestial, y tenemos una ciudadanía terrenal, que es la República Dominicana. ¿Cuántos aman a la República Dominicana? Denle un aplauso a Dios por este hermoso país que nos entregó y del que estamos, a pesar de todo, estamos muy orgullosos. En ese lugar, a la gente, a la iglesia que se levantó ahí, Pablo le manda a un joven pastor llamado Timoteo. Y era jovencito cuando comenzaba a pastorear. Tan jovencito que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Recuerdan eso, verdad? Sino sé ejemplo de todos, en testimonio, en templanza, en madurez. Porque Pablo sabía que no le esperaba cosa fácil en esa iglesia de Éfeso. Y lo dice de manera clara en la primera epístola a Timoteo. Capítulo 1, desde el verso 3. Y le dice Pablo a Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina? Primera advertencia que le da Pablo a Timoteo. Cuando te pedí que te quedaras en Éfeso, pastoreándome en Éfeso, es porque había gente que estaba enseñando cosas raras, que estaba enseñando doctrinas extrañas ahí en la iglesia. Estaban enseñando un evangelio diferente al que yo había predicado, al que yo había enseñado, le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en la iglesia de Éfeso. Porque había una mezcla de todo. Y sigue diciendo Pablo, que no enseñen esa doctrina diferente, que no presten atención a fábulas. La palabra que se traduce aquí, fábula, desde el griego, es la misma palabra que se utiliza para mito. Repita conmigo, mito. Mito es algo inventado. Un mito es algo que no se puede confirmar. Es algo que la historia no da los elementos tangibles para validar que eso existió. Pues se había llenado la iglesia de mitos. Se había llenado la iglesia de fábulas. Se había llenado la iglesia de invenciones humanas y habían sustituido la palabra del evangelio por la palabra inventada por algunos hombres pseudo sabios que se habían metido en la iglesia de Éfeso. Eso se parece a algo que ocurre en este tiempo, ¿verdad? Gente que predica y que habla más de lo que soñó anoche. Yo creo que Dios habla por sueños. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios se revela a través de visiones. Pero usted no me puede estar a mí enseñando todo el tiempo de sus sueños. Sus sueños son sus sueños. Sus visiones son sus visiones. Y las respeto y creo que Dios habla a través de esos instrumentos. Pero más que usted dejarse dirigir por sus sueños y por sus revelaciones y por sus visiones, el Señor te pide que te dejes dirigir por la palabra que Él te dejó y que está revelada acá en el texto sagrado judeo-cristiano. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Gente que si se soñaron anoche, que me pasó un carro por encima y no voy a salir a la calle. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque si usted se acostó y en la cama estaba tirado y se puso a ver la noticia donde están todos los accidentes y toda la gente que está siendo atropellada, hermano, usted tiene muchísimas probabilidades de soñarse con accidentes. ¿Alguien dice amén? Y no voy a salir. No saliste, te cancelaron del empleo. Ay, ¿por qué Dios permitió que me cancelara del empleo? Porque usted se está dejando llevar de sus sueños. Ni siquiera de su corazón se lleve. Ni siquiera de su corazón. Gente que te dice, déjate llevar del corazón. Ay, sí, al infierno te va a llevar tu corazón. Porque el corazón del hombre maquina permanentemente hacia el mal. ¿Qué dice la Biblia del corazón? ¿Ustedes lo saben? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, mi hermano. Que el político te engañó. Tu corazón te engaña más que el político. Que el vecino te engañó. Tu corazón te engaña más que el político, más que el vecino. Tu socio te engañó. Tu corazón te engaña más que tu socio. Porque el socio tú lo ves una vez a la semana o una vez al día. Pero este individuo está ahí permanentemente, donde quiera que tú vas, listo para engañarte
desde que tú dejes que Él sea que domine, no dejes que su corazón lo domine. El cuerpo nuestro, el alma nuestra y el espíritu nuestro debe estar dominado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se iba, le dijo claramente a la iglesia: yo voy a enviar a mi Espíritu Santo, quien le va a guiar a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros. ¿Y de qué tú te llevas? No, yo me llevo de la impresión, me llevo de mis emociones. ¿Y por qué tú hiciste eso? No, porque me dejé llevar. ¿De quién te dejaste llevar? Porque si es del Espíritu Santo, te aseguro que te va a ir bien. ¿Alguien dice amén? Cuando es el Espíritu Santo que nos guía, nos va bien. Pero cuando somos nosotros, en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos naturales y carnales, que nos dejamos arrastrar, yo le puedo decir cuál es la consecuencia. Entonces hay gente que vive inventándose mitos, temas numerológicos. No, que me soñé con este palo de luz y el palo estaba derecho. Eso es el 1. Eso es un problema que viene, pastor. Mentira del diablo. ¿Dónde la Biblia dice eso? Eso es brujería. Esa numerología, esa adivinación, eso es mito. Eso no existe en la palabra de Dios. Pastor, y que iba caminando y pasé por un lago y había 2 patitos. Pastor, eso es 22, pastor. Eso es que tengo que buscarme uno de 22. Llévese de eso. Llévese de eso y usted verá cómo va a cometer muchísimos errores. No se deje llevar de esos mitos. Y este individuo que anda buscando iglesia, la iglesia perfecta, ya ha recorrido la mayoría de las iglesias como hemos visto todos estos domingos. Ahora llega a la iglesia de Éfeso y resulta que en la iglesia de Éfeso hay una partida de brujos lo que hay. Una partida de cabalistas. Una partida de mitómanos. Que donde quiera que miran, están mirando cosas que hay que interpretar. No, que vienen 5 gaviotas volando, pastor. Esos son los 4 evangelios más el evangelio que no metieron en la Biblia. Sí, porque tienen una creatividad. La Biblia es clara y lo que usted necesita para conocer a Dios está en la Biblia. No deje que le inventen cosas, que vengan a confundirle cosas. Como le dijo Pablo a Timoteo en la iglesia de Éfeso, no le presten atención a esas fábulas. Son mitos. Esas fábulas estaban muy vinculadas primero a los gnósticos. También en la iglesia de Éfeso se metieron los gnósticos. Gente que buscaban a Dios por la vía del conocimiento. Pero también estaban las fábulas judías. Esta historia angeológica, que veían ángeles en todos los escenarios y que tenían toda una escala angelical incomprensible y que se inventaban ángeles y nombres de ángeles y gradaciones de ángeles diferentes a las que la Biblia menciona, porque la Biblia menciona ciertamente una gradación de ángel, ¿no? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, eso está en la Biblia, todo eso. Pero la fábula judía y el mito, la mitología judía ampliaba eso a dimensiones incalculables. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, en esa iglesia a la que yo te estoy enviando, tú tienes que ir a combatir eso y las genealogías interminables. Está aquí mismo, lo busco. 1 Timoteo 1, verso 3. Desechen ese tema de las fábulas, dice el 4, y las genealogías interminables. ¿A qué se refería Pablo con genealogías interminables? Se habían convertido al evangelio una serie de judíos, pero cuando llegaban y Timoteo les enseñaba, los muchachos, los judíos, empezaban a decirle a Timoteo, bueno, que tú me estás predicando, pero es que yo soy salvo. Por más que tú me quieras predicar, ya yo soy salvo. ¿Y por qué tú eres salvo? Le decía a Timoteo. Porque yo soy hijo de Juana. Juana es hijo de Mateo. Mateo es hijo de Leví. Leví es hijo de Jacob. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Y ahí duraba el tipo un día entero hablando de donde él desciende. Y él entendía que por ser parte de ese árbol genealógico, ya a él le tocaba la salvación que le tocó a Abraham. Pablo le dice, no, esto no es por obra, esto no es por tu apellido, esto no es por tu genealogía.
¿Tú no eres salvo? Tú no eres salvo porque tú eres apellido Peña. No. Tú no eres salvo porque tú vienes de tal sitio. Tú no eres salvo porque tu apellido vino en la nave de la Santa María con Colón, con el ancestro nuestro, Juan de la Peña. No, 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 no. Tú eres salvo por gracia. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Es por gracia que somos salvos. Y Pablo lo enseña acá en la epístola a los Efesios. Y sigue diciéndolo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena fe. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Oh, gloria al nombre del Señor. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia a la que tú vas a pastorear, y con esa misma iglesia fue que se encontró el joven que estaba haciendo turismo eclesiástico. Cuando llega ahí, de repente el tipo no ve los milagros que veía en otras iglesias. En una iglesia donde cantaban y hacían mucho grito y voceaban así como voceamos aquí en Itcan, pero que ocurrían milagros. ¿Cuántos alaban a Dios por los milagros? Predicamos los milagros y creemos en los milagros. Una iglesia sin milagro es como un jugo de limón sin limón. ¿Usted lo concibe eso? Agua de azúcar puramente. Una iglesia de Cristo sin milagro es una iglesia sin Cristo. Donde Cristo está, tiene que haber milagros. Tienen que ocurrir cosas grandes. Tienen que ocurrir maravillas, prodigios y señales. Algunos chiquitos y otros grandes. Venga los martes para que vea los chiquitos y los grandes hechos realidad aquí en Itcan. Denle un aplauso fuerte al Señor. Venga y participe en estos retiros los martes. Entonces cuando usted ve que Pablo le dice a Timoteo, en esa iglesia a la que fue este personaje que hemos creado, que anda visitando iglesia por iglesia, a ver cuál es la iglesia perfecta. Resulta que ahora el tipo llega a una iglesia donde no se ora por los enfermos, donde no se ora por los matrimonios, donde no se ora por las finanzas de la gente, donde no se ora por los negocios y las empresas, donde no ocurre nada sobrenatural. Y el hombre lo que está es escuchando una gran palabrería. El evangelio no es palabrería. El evangelio no son discursos grandilocuentes. El evangelio no son mensajes kilométricos. No, 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 no. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es milagros. El evangelio es señales. El evangelio es prodigio. El evangelio es lo sobrenatural de Dios hecho realidad en lo natural de los hombres. Dele ese aplauso fuerte al Dios todopoderoso. Procure ver lo sobrenatural de Dios. Y así le dice Pablo, salgan de esa palabrería. En la iglesia de Éfeso, algunos estaban comparando a Cristo con otras figuras. Estaban pretendiendo poner a Jesús al mismo nivel de otras figuras humanas y angelicales. Se habían confundido. Los gnósticos, que más que buscar la salvación, buscaban el conocimiento, se metieron ahí en la iglesia. Y trataron de colocar a Cristo como si fuera uno más. Incluso llegaron a decir que no era posible que Dios estuviera en un cuerpo, que Dios estuviera en la carne en algún momento. Y eso se metió a la iglesia. Y comenzaron a predicar eso en la iglesia. Porque hay veces que se dice tantas veces una mentira que la gente empieza a asimilarla como si fuera una verdad. Pero te declaro algo en esta hora. Una mentira dicha 1000 veces seguirá siendo una mentira. Lo único que ahora habría sido dicha 1000 veces, pero sigue siendo una mentira. Una mentira nunca se convierte en una verdad. Y en la iglesia de Éfeso se empezó a vender esto como si fuera una verdad. Vete conmigo ahora a Efesios. La epístola a los Efesios, capítulo 1. Tome nota y amplíenlo en la casa, por favor. Capítulo 1, verso 19 al 23. ¿Y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y dice el 20 de Efesios 1, la cual operó en Cristo. ¿En quién operó? Resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién más está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales?
solo Cristo. Y Cristo nos ama tanto que nos abrió un espacio al lado de Él, pero del otro lado, porque a la derecha del Padre pegadito está Él. Y solo Él estará ahí. Y nosotros estaremos a la diestra del Padre también, pero después de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Sí, a eso fue que se refirió cuando dijo: yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, ¿dónde está Él? A la diestra del Padre. Para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea que Él preparó al lado del Padre, junto a Él, esas moradas para usted y para mí. Pablo le revela a la iglesia de Éfeso: no me comparen a Cristo con nadie más, porque solo Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y está sentado, oiga, ¿cómo? Y Pablo tenía que decirle eso, porque ahí en esa iglesia recién se estaba sentando una persona que venía de todas las iglesias que hemos ya recorrido y estaba escuchando a gente hablar y predicar de que Cristo era igual que un ángel cualquiera. ¿Usted está escuchando? Que Cristo era igual que un profeta cualquiera. Eso lo estaban predicando en la iglesia de Éfeso. Estaban enseñando que Cristo era bueno, que enseñó bien, que su pensamiento era agradable, sí, pero que era un profeta más. Otros decían, un poco más espiritualoide, que era un ángel más. Pero Pablo le dice: no, ese no era un profeta más, ese no era un ángel más, no, ese es el que resucitó. Y el que no solo resucitó como Lázaro, que fue resucitado, y que Lázaro luego se quedó en la tierra, y que luego murió, y que luego fue sepultado, y que está hoy en el lugar de reposo, Lázaro, esperando el día de nuestra redención final para ascender al cielo junto con nosotros. Ese no fue Cristo. No, Cristo murió, Cristo resucitó, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y está sentado en los lugares celestiales. Es diferente. Pablo le está diciendo que ese Cristo al que esos falsos profetas en Éfeso quieren igualar a cualquier otro, no solo está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado, dice Pablo. Váyase conmigo, Efesios 1, verso 21. Él está sentado sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo me lo están comparando con otros? ¿Cómo me lo están comparando? Aquí hubo un señor llamado José Luis de Miranda. ¿Alguien lo recuerda? José Luis de Miranda, un farsante, que vino de Miami, y cuando entra al aeropuerto, lo primero que dice era un predicador. Pero cuando lo entrevistan, lo primero que dice es que Jesús era un niño de teta comparado con él. Y lo hacía. Y el tipo buscaba la Biblia. Pero ¿y por qué usted dice eso? Le dicen los periodistas. ¿Por qué usted dice eso? Oh, porque el mismo Cristo dijo que cosas mayores que la que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. ¿Usted está oyendo? ¿Cómo utilizan el mismo texto para condenarse? Bueno, pues ese que dijo eso hace cerca de 10 años, llegando aquí a República Dominicana, yo quiero que usted sepa que ya sus huesos están podridos en la tumba. Murió hace ya 5 o 6 años y ya sus huesos están en la tumba, que si usted la destapa, la tumba va a heder. Pero aquel del quien él dijo que era un niño de teta comparado con él, usted va a la tumba y la tumba está vacía. Resucitó. Cristo resucitó. La muerte no lo venció y está sentado a la diestra del Padre. Y ese tipo tenía mucha gente en Miami. Una iglesia grandísima que le seguía. Pero le repitieron tantas veces las cosas a esos hermanos que los hermanos llegaron a creer
que este individuo era el enviado, falso enviado de este tiempo. Pablo combatió eso y le dijo, el Cristo que yo le prediqué a la iglesia de Éfeso cuando la fundé, es un Cristo cuyo nombre está por encima de todo nombre. Y le aclara a la iglesia de Éfeso que ese Cristo puso debajo de sus pies todo cuanto existe debajo del cielo y encima de los cielos. Es el Dios Todopoderoso, es lo que está diciendo Pablo. Algunos pensaban en la iglesia de Éfeso, y con eso se encontró ese visitante que estaba buscando la iglesia, que no se encontraba conforme con su iglesia, y decidió empezar a explorar iglesia por iglesia. Y el tipo se ha enfermado del estómago de tanta alimento diferente que ha estado ingiriendo en esta visita. Y se encuentra en Éfeso que bastaba con proceder de ciertos linajes o hacer ciertas obras para ser salvos. Se estaba predicando en Éfeso que si usted hacía algunas cosas materiales, humanas, con eso usted alcanzaba la salvación. Usted hacía penitencia, usted hacía ayuno, usted hacía ofrendas y hacía sus diezmos, y usted guardaba las lunas llenas, las lunas nuevas, y guardaba las fiestas judías, pues usted era salvo. Eso estaba predicando en la iglesia de Éfeso. Y ese individuo que estaba visitando la iglesia para ver si esa era la iglesia perfecta, se encontró con eso. Pablo le manda un mensaje contundente. Pablo le manda un mensaje que ha retumbado durante 2 milenios en la iglesia de Jesucristo. Y yo quiero que usted lo tenga presente, este mensaje que Pablo le dio a la iglesia de Éfeso. Váyase conmigo a Efesios 2. Efesios 2, desde el capítulo 7 hasta el 9, Pablo desmonta toda posibilidad de que algunos crean que por hacer obras humanas, ya con eso van a alcanzar la salvación. No. Hay personas que no son creyentes. Hay gente que no viene a la iglesia, que no se ha convertido al evangelio. ¿Y saben qué? Envían sus diezmos a la iglesia. Envían sus ofrendas a la iglesia. Y nos han preguntado, pastor, yo sé, me lo han dicho yo mismo, yo sé que no soy salvo porque soy eso, porque hago eso, pero permítame seguirlo enviando. No sé si lo están enviando todavía, pero permítanos seguirlo enviando. Y no hay problema. Pero usted sabe que usted no es salvo por eso, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia. Y es lo que dice Pablo. Váyase conmigo, Efesios 2, del verso 7 en adelante. Para mostrar, dice Pablo, en los siglos venideros, o sea, ahora, que Pablo habló 2000 años atrás, está hablando del futuro. Los siglos venideros somos nosotros. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora viene el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, pastor, que hay que tener fe para ser salvo. Hay que tener fe para ser salvo. Porque nos quedamos nada más por medio de la gracia, ¿no? Por medio de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación se alcanza por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios sin fe. Padre, pero ¿y qué es la fe? Hebreos 11, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, por medio de la fe, por gracia, ustedes son salvos. Y luego dice Pablo más, como para que nadie se confunda. Y esto no es de ustedes. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. La gracia es un regalo que usted y yo no merecemos, pero tanto nos amó que nos la entregó. Y dice el verso 9, eso le molestó a muchos en aquel momento. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, muchos de nosotros no estuviéramos aquí en el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Porque muchos de nosotros, las obras que hacemos no son tan grandes como para merecer
la salvación de Cristo. Pero algunos estaban limitándose a hacer las obras en la iglesia de Éfeso y se habían olvidado de que somos salvos por gracia. Y Pablo tuvo que enfrentar eso. Este verso bíblico fue el que causó la más grande división de la iglesia de Cristo en toda la historia en 1517, un 31 de octubre, en la catedral de Wittenberg, Alemania. En ese lugar se clavaron las 95 tesis donde Lutero establecía claramente esto que Pablo había dicho 1500 años antes. No somos salvos por obra. ¿Saben por qué? Porque estaban vendiendo las indulgencias, vendiendo unos certificados donde usted compraba esos certificados y ya por comprarlo, ya usted era salvo. Y decían esos mentirosos, la moneda cayendo en la cantina y el alma saliendo del purgatorio. Diría un amigo mío, farmacia Mella. Mentira. Y Lutero vio eso y dijo, están engañando a la gente. La gente cree que porque le está dando dinero a Roma se van a salvar, o sus familiares muertos van a salir del lugar donde están para ir al cielo. No se entendió eso y prefirieron que haya un rompimiento. La Biblia habla de eso. La Biblia, y yo quiero compartirlo y quiero que lo busquen, por favor, porque esto para mí es importante que ustedes sepan, para que no cometamos los mismos errores. Jesús mismo hablando le dijo a la iglesia lo siguiente. A la iglesia no, a los fariseos. Los fariseos fueron donde el maestro y le dijeron, mira, nosotros diezmamos, nosotros damos limosnas, nosotros damos ofrenda. Y el maestro le dijo, pero era necesario que ustedes hicieran eso que ustedes están diciendo. Estoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para los que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Jesús le dice a los fariseos, ustedes tenían que hacer eso sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? El bien, hacer las cosas buenas. El Señor quiere un equilibrio entre la fe y las obras. Incluso dice el Señor, muéstrame tu fe por tus obras. Y la fe sin obra es literalmente muerta. Porque la fe es acción. La fe es actividad. La fe es provocar las cosas para que ocurran en el Señor. Esa es la fe. La fe no es un ente pasivo. La fe no es una posición contemplativa. No, yo estoy en un monasterio ahora, porque ahora yo estoy en fe. No, la fe es para ponerla en práctica. Cuando usted tiene su bisturí en la mano para operar a su paciente, Padre, por fe voy a aplicar la ciencia médica bien ahora y voy a sanar por la fe que tengo en ti a través de la ciencia a este paciente que está en mis manos. La fe opera en todo el sentido de la palabra. No podemos vivir sin fe. Camine por fe, viva, muévase donde quiera que usted vaya y hágalo, por favor, por fe. Busque el Evangelio de Mateo. Mateo 23, versos 22 al 24. ¿Qué dice el Señor sobre este tema? Dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y le dice Cristo en el Nuevo Testamento a los fariseos y a los escribas, en el Nuevo Testamento, le dice, esto era necesario hacer, o sea, eso que ustedes hacían,
de diezmar, ofrendar y todo lo demás, sin dejar de hacer aquello. Viva su fe también actuando en las obras. En la iglesia de Éfeso se olvidaron de la fe y empezaron a concentrarse en la obra. Y por obra pretender alcanzar. Eso se llama simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía es el término teológico que se utiliza para pretender comprar los bienes o bendiciones espirituales con recursos naturales, con dinero. Cuando usted pretende ofrendar o diezmar para que Dios lo sane, usted está practicando la simonía. Ay, padre, pero hay mucha gente que predica eso, que le dice a los hermanos, Andrés, vengan, traigan las ofrendas y el que está enfermo se va a sanar. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Tengo que predicarle las cosas como son. Tengo que enseñarle las cosas como son. Venga y traiga su diezmo grande que el Señor le va a restaurar su matrimonio. Óigame, no se ponga a orar con su mujer agarrado de la mano y a ayunar junto con su mujer y a venir a la iglesia junto con su mujer a ver si hay dinero del mundo que le va a restaurar su matrimonio. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Denle un aplauso al Señor. Y si alguno lo ha hecho, oro para que Jehová tenga misericordia, porque aquí no hemos enseñado eso. Usted diezma porque el diezmo es un compromiso suyo con Dios. El diezmo es un pago celestial que usted hace a Dios. Y usted ofrenda porque la ofrenda es un sacrificio. Como usted está agradecido de Dios, usted ofrenda. Pero usted ni diezma ni ofrenda porque usted está negociando con Dios. Eso no es verdad, no se deje engañar con eso. Nunca vamos a predicar eso, ¿no? Pero es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pablo le aclara a la iglesia de Éfeso que en Cristo fuimos hechos un pueblo con Israel. En la iglesia de Éfeso, este joven que estaba recorriendo iglesia a ver con cuál de ellas se quedaba, se encontró, bueno, que había un grupo de judíos ahí en Éfeso que estaba echando a un lado a los gentiles y que querían que los gentiles vivieran la vida de judío si querían ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Pablo le dijo que no. Y le dice en Efesios capítulo 2, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, los dos cuerpos, Israel y la iglesia, con Cristo en la cruz, se convirtieron en un solo cuerpo. Por eso algunos no entienden por qué amamos a Israel. Amamos a Israel no porque Israel sea bueno, no porque sea bueno, no porque sea bueno. Es porque Dios nos ordenó que amáramos a Israel. Porque Él no lo va a explicar allá. Hermano, no pierda su tiempo preguntándole nada al Señor. Hay gente que dice que cuando lleguen al cielo, que le van a hacer un montón de preguntas al Señor. Usted va para el cielo a preguntar cosas. No, vaya a disfrutar al cielo, hermano. Una canción hermosa hay que dice, ¿no? Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Dice el coro. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derribado desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Denle un aplauso al Señor. No vaya con preguntas para el cielo. Además les revelo algo, no serán necesarias.
porque cuando usted esté allá, todas ya habrán sido respondidas. Denle ese aplauso grande a su Señor y a gozarnos en su presencia. Y dice Pablo que Él nos hizo un solo cuerpo con Israel por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que los judíos que querían implementar el judaísmo, Pablo le dijo, no, cuidado con eso. Y se lo digo porque ustedes saben que el pastor de una u otra manera está vinculada a escuelas rabínicas. Pero de las escuelas rabínicas y de las raíces hebreas, solo tomamos lo que coincide con la doctrina que hemos aprendido. Amén. Si ustedes ven que oro en hebreo, que digo palabras en hebreo en algún momento, que cito a algunos rabinos hebreos, que cito a algunos escritos rabínicos, siempre lo vamos a hacer si esos coinciden con lo que dijo explícitamente la Torá y el Tanaj y con lo que dice el Evangelio de Jesucristo y los autores neotestamentarios. Usted nunca me va a hablar a mí de numerología, de cabalística, no, nada de eso. No hay espacio para eso en el Evangelio que hemos aprendido, ¿no? Pero en Efesios no. Allá querían quitar a Cristo, quitar el Evangelio y meter la cultura hebrea, la cultura judía en la iglesia, reemplazando lo que Cristo había dejado. Inaceptable. No nos metemos ni nos montamos en modas. ¿Se escuchó eso? No nos montamos en modas. La moda nuestra no incomoda y no pasa de moda, que es la moda del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que el que venga tiene que ceñirse a eso. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde la Biblia lo menciona eso? La Biblia no dice lo que usted está diciendo en ningún lugar. Entonces, amigo, vuelva a discipularse, vuelva a adoctrinarse y después evaluamos si puedo yo escucharlo. Pablo enseña a la iglesia de Éfeso que el amor supera el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Para los gnósticos, el conocimiento es la plenitud de la vida. Alcanzar el conocimiento es alcanzar el clímax de la existencia. Pablo le dice que no es verdad. Y lo dice en Efesios capítulo 3, verso 16, váyase conmigo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. A fin de que arraigados, o sea, con raíces echadas en ese lugar, y cimentados, ¿qué es un cimiento? La plataforma, la base, la zapata, y cimentados ¿en qué? En amor. El cimiento de la iglesia es Cristo, y Cristo es amor. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos cimentados en amor. Y dice el 18, seáis plenamente capaces, ahí le está hablando a los gnósticos. Ustedes quieren ser capaces de verdad, ustedes quieren tener conocimiento de verdad, pues cimienten su vida en el Evangelio, cimientenla en Cristo, para que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no la alcanzamos por la vía del conocimiento solamente. Es más, le voy a decir algo mucho más violento, mucho más agresivo. Se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 8, verso 1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Usted está escuchando eso? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No, yo soy el que más sabe de aquí. A mí hay que tolerarme todo porque soy el que más sé. El amor dice, no, aunque yo sé que sé lo que ellos saben que yo sé,
yo por amor voy a ocultar eso y voy a hacerme como el más pequeño. Ese es el modelo de nosotros, Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se hizo el más pequeñito. Y lo dijo, ustedes sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Porque yo soy su ejemplo. Yo soy su maestro. Y el que se sale de ahí no me tiene a mí como maestro. Denle un aplauso fuerte a Jesús por este ejemplo que nos ha dado. Y ya con esto vamos terminando. Pablo combate el espíritu de división en la iglesia de Éfeso. La iglesia estaba dividida allá en Efesios. Y le recomendó a la iglesia que con toda humildad y mansedumbre se soporten los unos con los otros en Efesios capítulo 4. El muchacho que llegó a esa iglesia para ver si era verdad lo que decían las redes sociales de la iglesia de Éfeso, que era la mejor iglesia, que era la perfecta iglesia, desde que llegó allá se encontró con una iglesia dividida. Y Pablo le dice, sopórtense. Una iglesia que no resistía a los errores de los hermanos. Sí, que si un hermano se caía, en lugar de ir a levantarlo, y veían que estaban cayendo, que el hermano se estaba yendo por un derricadero, y agarraban el celular y comenzaban a grabarlo. Aquí está el hermano cayéndose, qué pena, Padre, sálvalo. Pero están grabando con el celular y haciendo un stream ahí, está cayéndose ahí, ahora se le va a romper la cabeza, ahora se le fue una pierna por el hoyo. Eso estaban haciendo en Éfeso con los hermanos. Pablo le dice, no, sopórtense los unos a los otros, apóyense, cuídense. Iglesia, que el verdugo de tu hermano sea el de fuera, nunca tú que estás adentro. Ponte de pie en esta hora, por favor. Vamos a cuidarnos los unos a los otros. Porque cuando nos cuidamos, cuando yo cuido a mi hermano, cuando yo cuido a Hanoi, me estoy cuidando a mí mismo. Porque Hanoi forma parte del cuerpo al que yo pertenezco. Cuando cuido a Fred, me estoy cuidando a mí mismo, porque estoy cuidando parte del cuerpo al que yo pertenezco. Y si Fred duele, a mí me va a doler, porque estamos integrados en el mismo cuerpo, que es Cristo Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que hemos predicado? Esa iglesia en Éfeso tenía esos problemas. Tenía esas dificultades. Pablo le aclara a la iglesia de Éfeso que el Cristo que establece los ministerios es el Cristo dueño de la iglesia. Y le dijo a la iglesia de Éfeso, aquí no es lo que ustedes quieran inventar, ya que hay un orden. Y le dijo, mira, el mismo Cristo constituyó a algunos apóstoles. Cristo lo constituyó, sí es cierto, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar su obra en este tiempo. Le dijo a la iglesia, dejen de estar inventando, porque lo que funciona aquí adentro, ya Cristo lo inventó. Cristo dejó su orden. Esa iglesia de Éfeso tuvo que ser enseñada por Pablo, que la verdadera armadura del cristiano es la que nos va a permitir estar de pie en medio de tantas tribulaciones. Efesios 6. Pasen mis hijas, acompáñenme por favor. Efesios 6. Efesios 6. Desde el capítulo 10 en adelante nos enseña cuál es la herramienta que usted debe vestir. Suban mis hijas. Las armaduras que ustedes deben vestir si queremos salir triunfantes en esta batalla. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla espiritual? Estamos en una batalla. Y a la batalla no se va con el pecho y el corazón. A la batalla se va armado. Por eso cargo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Por eso tengo vestido mi coraza, tengo mi yelmo. Por eso estamos revestidos con esta armadura que nos va a permitir resistir las adversidades del mundo. Cierre sus ojos en esta hora, iglesia, para que no cometamos los errores de la iglesia de Éfeso. Aquella misma iglesia a la que el Señor al final de los tiempos, del primer siglo, le escribe Juan desde Patmos y le dice:
sé que me amas. Conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Que has perdido tu primer amor. Wow. Cuando estamos sin la armadura de Dios, el primer amor se nos va. La pasión por el reino se nos va. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su gracia, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, verso 10 en adelante. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora viene el consejo apostólico que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Levante su Biblia si usted la trajo en esta hora. Levántela. La impresa o la digital, levántela. Esta palabra que le acompaña en todo momento, porque esta es la espada de la fe. Esta es la espada de la fe. Es nuestra arma de ataque. Es para decirle al enemigo: yo no soy tu zambá. Yo también tengo para darte, y te voy a dar con esta espada. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.